Buenas, el día de hoy voy a explicar un poco a más profundidad con respecto a la investigación que se está realizando en torno a la identificación de los factores influyentes en la creación de empresas en tiempos de crisis. Es un estudio multicaso realizado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, durante la pandemia COVID-2019. Es importante que ustedes sepan de que este estudio, esta investigación se está realizando eh, con el fin de poder identificar cuáles son esos factores que influyen en la creación de empresas bajo un contexto de crisis, ¿sí? Específicamente en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Esto con el fin de poder fortalecer esa descripción o ese perfil del emprendedor y lo que está asociado a través de su ecosistema de emprendimiento. Esta investigación también va a servir de base como tal para crear futuros planes estratégicos y programas desarrollados por diferentes instituciones públicas y privadas que se encargan de promover, ¿sí?, o impulsar el desarrollo empresarial de las regiones del país. Los objetivos como tal se determinaron que fueron cuatro. Uno, inicialmente se va a hacer un análisis de la situación macroeconómica empresarial de Colombia y de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de realizar un marco descriptivo de esta situación que presenta en Colombia a través del COVID-2019. Como un segundo objetivo se va a realizar una caracterización de las empresas que se constituyeron en Bucaramanga en el marco de la pandemia 2019, COVID-2019, pero el año en el cual se va a hacer esta caracterización son las empresas creadas en el 2020. Como objetivo 3 está el tema del desarrollo de un estudio de caso de las empresas que fueron creadas en este periodo para poder identificar cuáles fueron esas motivaciones por las cuales los emprendedores crearon empresas en tiempos de crisis. Aquí me voy a centrar un poco con respecto a la metodología. La metodología que se va a utilizar es una generada por Martínez Carazo de la Universidad del Norte, en el cual da a conocer una metodología para poder identificar factores cualitativos, en el cual digamos que se empieza con un planteamiento del problema, luego se hace una revisión de literatura, posteriormente se hace una triangulación, unos principios de triangulación en la cual se obtienen unos datos específicos. En este caso se van a hacer a través de unas entrevistas. Las entrevistas se van a tener en cuenta hasta un tope de saturación teórica. Como cuatro tenemos identificar los factores de creación de empresas en épocas de crisis y compararlos con respecto a los factores en épocas de normal equilibrio o expansión económica, ¿sí? La idea es que ya con el objetivo 3 identificamos cuáles son los factores en épocas de crisis y en el objetivo 4 los comparamos como para poder validar y contrarrestar si son iguales o similares con respecto a los factores del emprendimiento en épocas normales, por así decirlo. Con respecto al planteamiento y la justificación del problema, es importante que ustedes sepan que cada determinado tiempo el escenario mundial se para por algún tipo de eventualidad, desde guerras mundiales, caídas de ciertos sectores económicos, financieros, cambios políticos, entre otras. Sin embargo, las epidemias y particularmente las pandemias son unos eventos que generan un mayor impacto, porque no solamente generan un impacto financiero, sino que también generan una pérdida de vidas, cambios en los comportamientos humanos, un detrimento de la calidad de vida de los humanos, entre otras. En el 2020, y de una manera muy corta, el mundo tuvo que asumir de una forma muy acelerada lo que fue la llegada del coronavirus diseases 2019, o también conocido como COVID-2019, la cual de una u otra forma marcó un hito, digamos, bastante fuerte con respecto a la normalidad que teníamos en la humanidad. Es importante recalcar que durante este periodo, y a pesar, digamos, que tener todo el mercado en contra, aún así se crearon empresas a nivel mundial. Colombia no fue la excepción y adicionalmente, incluso hasta en Bucaramanga, Santander, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, la justificación es poder identificar ese fenómeno, poder analizarlo, de que aún así en épocas de crisis, la gente está emprendiendo y está creando empresas. Entonces, es poder identificar cuáles son los factores que estimulan para crear empresas en épocas de crisis y poder promover esas características a futuro, pues como para que ante futuras eventualidades de crisis, pues se genere aún así
el mayor impacto en la creación de empresas y que a través de esta pues generan un impacto positivo en diferentes indicadores económicos. Con respecto a la revisión de literatura, esta se hizo un tipo de revisión de literatura sistemática en el cual lo hicimos con base a 3 pasos. Un paso 1, una implementación, un paso 1, una planeación, paso 2, una implementación y un paso 3, un reporte. Digamos que se hizo como tal esos procedimientos, esa metodología, en el cual digamos que se hizo la revisión de literatura con base a 50 documentos. Aquí está el proceso en la parte derecha en un gráfico y ahí están los documentos con los cuales se hizo la revisión de literatura. Aquí lo importante es que ustedes sepan que existe poca literatura con respecto a emprendimientos en épocas de crisis, pero ya se empieza a hacer un primer sondeo inicial con respecto a unas posibles variables que estimulan el emprendimiento en épocas de crisis, como por ejemplo la educación del emprendedor influye, las tecnologías del mercado que están disponibles también influye bastante, los recursos disponibles, bien sea a nivel gubernamental o a nivel propio, se consideran una de las 3 principales causas que estimulan el emprendimiento en épocas de crisis. Existen otras, la idea es fortalecer, identificar estas variables con base a la aplicación de la metodología. Unos posibles avances o resultados que algunos cortos, pero de hecho de los más representativos, en la parte izquierda del gráfico podemos identificar que están las empresas creadas en Santander en el 2020. Y aquí podemos identificar que solamente en 4 periodos hubo una disminución de empresas con respecto al 2019, cosa que no se esperaba, a diferencia de 8 periodos en los cuales tuvo escenarios positivos, es decir, hubo mayor creación de empresas con respecto al 2019. Esto pues es un valor un poco interesante porque de una u otra forma se tenía pensado que el impacto iba a ser netamente negativo y que la cantidad de empresas creadas en todo el 2020 iban a ser negativas, y una sorpresa que nos dimos fue que no, solamente 4 periodos, el mes de marzo, abril, mayo y diciembre. Al lado derecho tenemos una cifra que es un poco alarmante y preocupante, diría yo, en el cual tenemos la incidencia en la pobreza y la pobreza extrema en Santander. Y me enfoco en especial en la pobreza extrema, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque en tan solo un año pasamos del 2019 a tener un 5.5 de la población en pobreza extrema al 13.1 en el 2020 con pobreza extrema. Entonces, de una u otra forma, tuvo un incremento del 138.18%, más del doble, crecimiento de la población que entró dentro de este grupo de población de pobreza extrema. Es una cifra bastante alarmante porque no es que haya simplemente subido o incrementado un porcentaje bajo, sino un 138.18%. Cifra que debe ser contemplada por entidades gubernamentales para tener en cuenta y poder lograr cómo se va a proceder a identificar, a disminuir esos porcentajes de que la población salga de esa población de pobreza extrema. Por el momento no es más, espero les haya gustado este resumen de la investigación, aún faltan, digamos, otros objetivos, de momento muestro los avances.